Bueno, vamos a dar inicio. Les agradezco a todos su puntualidad. Vamos a estarles igual trasladando el listado de asistencia por ahí tipo unos 15 minutos para que puedan registrar. ¿Cómo han estado? Primero que nada, ¿cómo les fue con los temblores? ¿Todos se encuentran bien? Cuéntenme un poco sobre su anécdota. Creo que a todos les fue bien, Lick. Coincido con eso, creo que a todos les fue muy bien. Bueno, vamos a dar inicio, compañeros. Por algunas circunstancias ajenas a nosotros, no hemos podido tener las sesiones que para el día de hoy teníamos programadas. No obstante, vamos a tratar de ponernos al día. La sesión del día de hoy es un poco condensada, por así decirlo, donde vamos a englobar algunos temas que ya habíamos tenido que contemplar en los días anteriores. No significa por eso que vamos a correr, sino que vamos a tratar de abordar aspectos un poco más generales. Primero vamos a partir de un punto que ustedes conocen perfectamente y que no es algo nuevo para ustedes, que es economía. La economía estudia la manera en que las sociedades utilizan recursos que naturalmente son escasos para producir mercancías y distribuirlas entre los distintos individuos. Su objetivo esencial se basa en comprender cómo asigna esa sociedad sus recursos escasos para producir mercancías y distribuirlas entre los diferentes individuos de tal forma que se permita la satisfacción de sus necesidades. ¿Sí? Este es un concepto que creo que es importante que entendamos y recordemos. Estoy seguro que ustedes están familiarizados con él. No obstante, es importante que el curso parta de este concepto porque esta situación de escasez y necesidades es la que nos obliga finalmente a planificar de manera lógica y estructurada y sistematizada el uso racional de recursos, de tal forma que podamos lograr que la mayoría de las personas tengan acceso a esos bienes y servicios que por naturaleza van a demandar. ¿Sí? Esto nos conlleva a entender que existen algunos problemas que el hombre va a enfrentar en esa búsqueda de satisfacción. Y es que, primordialmente, tiene necesidades por satisfacer y la capacidad de elegir entre satisfactores escasos. Para ello partamos de qué es necesidad. Necesidad pues no es más que un desequilibrio psíquico, físico y biológico que causa ausencia de un medio satisfactor en un momento y espacio determinado. ¿Sí? Fundamentalmente, tenemos que partir de que para que exista una racionalidad en el uso de los recursos, debe de existir un fin por el cual hacer uso de los mismos. Y esto radica en el hecho de que existen necesidades que deben satisfacerse. No todos tenemos las mismas necesidades, ni tampoco la misma cantidad
de una necesidad específica. Sin embargo, todos contamos con al menos una necesidad. De manera natural, el ser humano afronta esa circunstancia de necesitar de distintos bienes y servicios que le permitan paliar esa circunstancia. Aquí tenemos ya dos conceptos que son fundamentales cuando hablamos de planificación económica. Y es que partimos de lo que la economía estudia en su naturaleza y de la existencia de una necesidad. Ello también nos hace pensar que existen recursos, los cuales tienen una particularidad y son parte de las dos claves que se tienen que tener en cuenta en economía. La primera es que los bienes son escasos y la segunda es que debe utilizarse los recursos con la mayor eficiencia posible. Estos dos aspectos son fundamentales de entender cuando hablamos de esa parte económica. Por ello tenemos también el concepto de eficiencia económica. Esta exige que una economía produzca la combinación más elevada de cantidad y calidad de productos y servicios, dada su tecnología y sus escasos recursos. Una economía produce con eficiencia entonces cuando no puede mejorar el bienestar económico de una persona sin afectar negativamente el de otra. Y estos conceptos también son importantes de tener en cuenta. Yo conozco y sé que perfectamente que ustedes ya saben sobre esto. No obstante, no está de más que en esta sesión recordemos un poco de ello, porque son de alguna forma, los pilares que dan razón de ser a la planificación económica. ¿Y qué es escasez entonces? La escasez es la esencia de la teoría económica. Reconoce la realidad de la escasez y encontrar la manera de organizar a la sociedad de tal forma que produzca el uso más eficiente de los recursos. Eso es lo que buscamos prácticamente en economía, ¿no? Esto nos hace entender también que existe una circunstancia conocida como bienestar. Esta no es más que la situación en la que condiciones como volumen y producción, la distribución de la renta, las actividades, son las más favorables posibles para los seres humanos. Y vemos que existen distintas esferas del bienestar, ¿sí? Puede existir un bienestar físico, un bienestar financiero, un bienestar emocional, bienestar ocupacional, bienestar ambiental, bienestar social, bienestar intelectual y bienestar espiritual. Cada uno de estos representa distintas aristas del bienestar y por eso es que es tan complejo a veces el analizar cómo es que alcanzamos ese bienestar. Porque el hecho de que existan distintas perspectivas sobre el bienestar y que cada uno de nosotros piense de manera distinta, nos obliga a entender que el bienestar es algo subjetivo y no necesariamente fácil de medir en un contexto generalizado. Si por ejemplo yo viniera y preguntase a uno de ustedes, por ejemplo a Sebastián, ¿cuál de estas esferas del bienestar es una que él considera que en este momento no alcanza? Seguramente él me va a hacer mención de una o más de las que estamos viendo en pantalla. No obstante, si yo pasara la pregunta a alguien más, por ejemplo, a María José, seguramente me dará otra respuesta diferente, ¿no? Vamos a encontrar que cada uno tiene una visión subjetiva del bienestar y eso en cierta medida nos obliga a que analicemos a profundidad cómo es que se alcanza el mismo a través de distintos bienes y servicios que puedan generar esa satisfacción. Sin embargo, sí encontramos que existen principales necesidades individuales que cada uno de nosotros experimenta en cierta medida, sea menor o mayor, pero que encontramos cierta particularidad en cada una de estas necesidades, ¿sí? Los bienes y servicios utilizados por las personas para satisfacer estas necesidades se llaman satisfactores. Y vamos a encontrar que existen, por ejemplo, necesidades como alimentación, vivienda, vestuario, educación, salud y recreación, que no necesariamente corresponden todas a cada uno de nosotros.
pero en cierta medida las hemos experimentado. Podrá decirme alguno de ustedes, sí, quizás yo esta no la estoy experimentando totalmente, porque existe ciertos satisfactores que le están permitiendo alcanzarlo. No obstante, eso no significa que si el día de mañana hubiera una pausa en esos satisfactores, ustedes no tengan esta necesidad. Y esto lo vamos a ir encontrando en distintos aspectos de la economía, y que son básicamente aquellos en los que suele enfocarse la planificación económica cuando hablamos a nivel estatal. ¿Sí? Las soluciones sociales suelen ir en torno a estas principales necesidades individuales, no porque no existan otras necesidades, sino porque estas de alguna manera son más experimentadas por la mayoría de las poblaciones. Tenemos entonces para eso que hablar del objetivo final de un proceso económico, y es que el objetivo final es darle a la sociedad los bienes y servicios necesarios para satisfacer sus necesidades, lo cual es llevado a cabo en la fase de consumo. ¿Sí? Yo sé que esta idea no es nueva para ustedes, seguramente ustedes son expertos ya en muchas partes de esta materia, porque han visto esto en distintos cursos a lo largo de su carrera. Y eso es lo más interesante de este curso, que vamos a poder empezar a integrar cada uno de esos pequeños apartados que ustedes han ido viendo para englobar una idea general de cómo es que estas interactúan para tomar decisiones. Las decisiones que son necesarias cuando queremos establecer una planificación económica que nos permita definir cuánto gastar y qué gastar. Porque para ello partimos de una naturaleza común en un presupuesto estatal, y es que es escaso también. Vemos entonces ya alguna particularidad de que existen recursos que por su naturaleza son escasos y limitados frente a un grupo adverso que son las necesidades infinitas que la población puede vivir. Si hiciéramos un estudio rápido o un conteo muy rápido, por ejemplo, de lo que ustedes están viendo, encontraríamos ciertas circunstancias particulares, pero no necesariamente van a ser iguales en todos y cada uno de ustedes. ¿Sí? Cada uno va a presentar distintos aspectos a considerar y contemplar cuando estamos interpretando esta parte económica, ¿no? ¿Todo claro hasta el momento? ¿Alguna duda? Todo claro, Lico. Perfecto. Entonces, encontramos aquí que existen distintas ramas a analizar en economía. La primera de ellas sí que tiene mucho que ver con el quehacer de la economía, es la política económica. Y es que en planificación económica este es un pilar fundamental, porque suele ser el mecanismo por el cual el Estado puede intervenir en una economía. ¿Sí? Estas son normas que orientan a la actividad económica y que ustedes ya han conocido. Por ejemplo, estoy seguro que ya han visto sobre qué es política monetaria, la política fiscal. En sus cursos de macroeconomía vieron los efectos positivos o negativos que pueden tener ciertas decisiones de esta naturaleza. Y por tanto también entienden de mejor manera cuál es el papel fundamental que juegan en la planificación económica. Porque una decisión acertada o equivocada, tarde o temprano tiene consecuencias significativas en una economía y por tanto también lo tendrá en el nivel de bienestar que cuenta una población, que finalmente es la razón de ser de esa economía. Vemos para ello que existen también aspectos microeconómicos respecto al análisis del comportamiento económico de cada uno de los entes de manera individual. Cómo es que estos se van correlacionando para poder llegar a causar efectos o impactos en un espectro macroeconómico, ¿sí? El cual pues ustedes conocen que es un análisis del comportamiento de los grandes agregados económicos. Por ejemplo, ustedes conocen que si tuviéramos una pequeña economía de mercado en este momento, solo con quienes estamos en esta clase, podríamos definir que uno de nosotros no tiene la fuerza suficiente para provocar un cambio en el comportamiento de ese mercado. Sin embargo,
si el 80% de ustedes decidiera tomar cierta postura en el mercado, podrían empezar a tener cierta variación si asumimos que todos los que estamos en esta clase somos ese mercado. Ese porcentaje significativo ya tiene un impacto, pero que puede alcanzarse a partir de entender el comportamiento de cada uno de ustedes como individuos económicos. ¿Sí? ¿Qué problemas económicos enfrenta entonces esa sociedad? Porque los va a enfrentar para poder alcanzar ese nivel de bienestar que está buscando. Para ello partimos de cuál es el fin fundamental de la sociedad. Y ese fin es que los hombres, mujeres, niños, niñas, etcétera, viven colectivamente por la imposibilidad de satisfacer todas sus necesidades en forma individual. Es esa propia naturaleza humana la que hace que el hombre luche por mejorar su nivel de satisfacción y que busque la mejora de su bienestar. Esa es una parte natural en el ser humano, por ejemplo. Estoy seguro que si les consulto a ustedes cuál es la razón de estar estudiando esta carrera, es porque quieren un mejor nivel de bienestar. Difícilmente alguno de ustedes me diga que lo hace por hobby. No digo que no pueda pasar, pero va a ser un escenario muy atípico. No va a ser común encontrar estas personas. La mayoría de nosotros lo hacemos porque queremos una mejora. Buscamos tener un mayor acceso a satisfactores para esas necesidades que estamos teniendo, sean de forma individual o sean con un grupo familiar. ¿Sí? Aunado a eso, tenemos que entender que no somos autosuficientes en un mercado, porque no podemos producir todo aquello que consumimos, y menos a este nivel que hemos alcanzado ahora en avances tecnológicos, desarrollo de particularidades del consumo y otros aspectos que han cambiado a lo largo de la historia y que han marcado cómo es que ahora tenemos esa visión, ese acceso a esos bienes y servicios que necesariamente podemos producir de manera colectiva como sociedad. El bienestar económico, entonces, involucra la capacidad de las personas de consumir más y mejores bienes y servicios. Pareciera contradictorio, pero también de cierta forma es algo muy lógico, que cuando ganamos más dinero tendamos a gastar más. ¿Por qué es contradictorio? Porque se supone o existe un supuesto básico de que a un cierto nivel de ingresos ustedes ya tienen un patrón de consumo definido y podrían vivir porque se han acostumbrado a vivir con ello. No obstante, cuando se experimenta un aumento en el ingreso, lo primero y natural que hacemos es consumir más o bien consumir bienes de mejor categoría. Por ejemplo, vamos a ver quién me aparece primero aquí para que interactúe. Dafne. Supongamos que usted cuenta con un empleo que ingresa 5,000 quetzales mensuales y ya definió un patrón de consumo. Si mañana, por alguna circunstancia, tuviera un incremento de 3,000 quetzales en ese salario de 5,000 quetzales, ¿qué es lo primero que haría? ¿O qué considera que cambios enfrentaría a su patrón de consumo? Ok, esa es la respuesta que seguramente va a encontrar. Que a ver quién, alguno de ustedes que me pueda decir que realmente no gastaría más, que considere que su patrón está ya definido y no va a gastar más por un ingreso mayor. Ok. Después lo ahorramos, alcancé a leer por ahí. Ok.
Tiene un punto válido, no obstante, en algún punto hasta la persona más coda gasta ustedes por una necesidad que salga de momento o simple y sencillamente porque se sintió en la capacidad de que en ese punto podía darse el gusto. Eso es algo natural en los patrones de consumo. Tienden a incrementar a medida que el ingreso se va haciendo mayor. Y a eso no escapamos ninguno de nosotros realmente. ¿Por qué? Porque naturalmente buscamos un mayor nivel de bienestar. Y este no es posible de alcanzar sin mayores necesidades cubiertas. Esto involucra que necesariamente tengamos acceso a más o mejores bienes o servicios. ¿Sí? Eso es normal. ¿Y por qué es importante entender este bienestar también? Porque eso involucra que existan necesidades económicas individuales y necesidades económicas sociales. ¿Cuáles son esas necesidades económicas individuales? Son aquellas que tienen un diferente grado de intensidad, dependiendo de la importancia que para el sujeto de afección tenga la misma. Por ejemplo, yo estoy seguro que algunos de nosotros tenemos mayor propensión a gastar en ropa o zapatos. Estoy seguro que un grupo significativo de nosotros tiene esa proposición de hacer ese gasto. ¿Sí? Tenemos esa tendencia. Pero habrá otro grupo que no. Alguien me podrá decir, no, yo con mis 3 pares de zapatos estoy bien todo el año. Y es entendible y perfectamente aceptable. Pero puede que hayan otros que me digan, mire, los 20 pares que tengo no me alcanzan. No me siento bien si uso esos mismos 20 todo el mes. Necesito tener por lo menos para un día del mes. Y puede pasar, y eso es normal. Cada uno experimentamos esas necesidades en distintos niveles. Es algo natural, ¿sí? No es que exista una medida estándar de cómo se van a dar esos paliativos, sino que se van a estar experimentando a medida que cada uno tenga una percepción de la satisfacción de lo que puede o no alcanzar. ¿Sí? Pero también encontramos que existen necesidades económicas sociales. ¿Sí? Estos se conocen como estados de desequilibrio social que deben ser atendidos para que una colectividad funcione apropiadamente, siempre en la búsqueda del bienestar de los individuos. ¿Cuál ejemplo creen ustedes que existe de estas necesidades económicas sociales? Pero solo uno, no se amontonen. Educación, dice alguien por ahí, es correcto. Tenemos infraestructura, especialmente en carreteras, transporte privado y público, salud, sí, que justamente coinciden con aquellas particularidades de necesidades de bienestar que son comunes. Pero esto también nos obliga a considerar que no necesariamente todos los individuos tienen acceso a esos servicios. Y por ello es que la participación del Estado causa una mayor necesidad que necesariamente tiene que involucrarse para poder crear esos bienes y servicios a precios más accesibles o bien gratuitos para que puedan ser accesibles para todos. Eso evidentemente tiene una circunstancia o un efecto en la calidad de los servicios. Estoy seguro que con lo que algunos vivimos hoy, de tránsito debido a los bloqueos por los salubristas y los maestros, nos hace pensar en que necesariamente existen aspectos que son diferentes entre el sector público y privado. No existe solamente una razón de ser natural porque el servicio es mejor o peor que el otro, ni tampoco podríamos decir que porque es público sea peor.
porque hay casos de excepción. Por ejemplo, ustedes mencionan ahí, creo que fue Adriana quien puso educación. Existen servicios gratuitos de educación que son muy buenos. Hay institutos en Guatemala públicos que realmente prestan muy buenos servicios educativos. Claro, no es la naturalidad o la tendencia de todos, no es un promedio que podamos definir, pero sí existen ciertas particularidades. Además de eso, tendremos que contemplar de que son servicios que no todos tienen acceso. No sé si alguno de ustedes ya es padre de familia o no, pero si lo es, seguramente se puede estar afrontando ya a esa parte del gasto en educación, o bien ya lo está pensando en un futuro cercano, o lo está meditando si no tienen hijos, en que son también gastos que se computan cuando se planifica una vida familiar, por ejemplo. ¿Sí? Es un aspecto que se debe contemplar, porque usted en sus ingresos va a considerar que tiene la capacidad de acceder a servicios de mejor calidad. ¿Sí? Usted va a buscar, por ejemplo, un servicio educativo. Si tiene un niño de 2 años, por ejemplo, quizás va a buscar un sector privado donde puedan darle una atención primaria o de atención en educación inicial que propicie su desarrollo, que maximice esa capacidad de desarrollar sus capacidades cognitivas. Usted seguramente lo va a buscar, pero puede ser que también las circunstancias conlleven a que usted busque un servidor público para paliar ese servicio. Lo mismo con salud. Es más, me atrevo a hacer una pregunta que la mayoría sé que me va a responder que no. Y es cuántos cuentan con un servicio de salud privado que paga mensualmente por un servicio, por un seguro médico. ¿Cuántos de ustedes pagan por un seguro médico? A ver, tenemos a Kenneth ahí que paga un seguro de salud porque aumentó mi ingreso. Ok, buen punto. La mayoría lo hacemos cuando el ingreso aumenta y porque ya no confiamos en el IX, mucho menos en el Roosevelt ni en San Juan. También a gusto dice que se pago el servicio, que el seguro de salud. Pero estoy seguro que una parte de ustedes no lo hace. Algunos quizás por recursos, otros porque piensan que jamás lo van a necesitar o porque piensen que es un gasto innecesario. Puede ser, no les digo que está bien o que está mal, es una situación subjetiva de cómo cada uno de nosotros percibimos que funciona de mejor manera ese mercado. ¿Cómo vamos a propiciar que vamos a acceder a ese servicio? Supongamos que mañana pasara algo, quienes tengan seguro médico probablemente optarán por opciones en el sector privado. Otros que no cuenten con seguro médico, pero cuenten con un cierto nivel de ingresos, también seguramente van a buscar seguros médicos privados o servicios médicos privados, perdón. Pero aquellos que no contemos con esos ingresos, vamos a ir a buscar alternativas en el sector público. Y no les quiero decir que el sector público sea malo dando servicios de salud, porque de hecho tiene mejores equipos a veces que los hospitales privados. Pero sí existen ciertas carencias en la prestación del servicio. ¿Por qué? No hay suficiente cantidad de recursos humanos para brindar esa atención, porque existen ciertas diferencias salariales que hacen que el servicio de salud no se preste con la mejor empatía posible, ¿verdad? Porque sí, justamente lo que Kenneth menciona, el hecho de tener un doctor mal pagado tiene mucho que ver en que yo vaya a enfrentar rostros no tan contentos cuando me voy a presentar a adquirir estos servicios. El hecho de tener personal de enfermería también mal pagado hace que tengan esa actitud en los servicios. Si bien existe una condición natural de querer prestar el servicio porque existe una vocación, el hecho de contar con ingresos adecuados o por lo menos que se perciban dignos para el puesto que se está desempeñando, tiene mucho que ver en cómo desempeñamos estas funciones. ¿Sí? Estoy seguro. ¿Quién está pidiendo acceso?
me aparece ninguno, ¿ves? En teoría todos tienen acceso, los que han pedido. No me aparece ni uno en cola. Ahorita sí ya me pidió alguien. Listo, no sé si era la única persona, pero sino que vayan intentando solicitar y aquí los voy aprobando en automático. Volviendo al tema, pues estos son los puntos que nos hacen decidir en qué tipo de servicios usar. Pero el hecho de que no todos tengamos acceso a pagar por estos servicios privados hace que el Estado vire sus esfuerzos en la producción de esos servicios. Por eso es que encontramos que gastos significativos de gobierno se van a temas de seguridad, salud, educación, medio ambiente, por ejemplo, infraestructura, que son aspectos que una persona individual no va a pagar, porque no necesariamente cuenta con una necesidad específica de ello. Por ejemplo, yo no puedo venir a pensar que ustedes van a querer financiar individualmente una carretera, no porque no les sirva, pero con la inversión que conlleva gastar en una carretera, en 1 kilómetro de construcción de carretera, es casi imposible para cada uno de nosotros. Algunos quizás vean que sea rentable hacer una carretera privada y la hacen. Tenemos ejemplos como la VAS, cuyo servicio pues es prestado de forma privada y sí es altamente consumido. Pero son casos muy atípicos, no todos están dispuestos a hacer esas inversiones. Inclusive nosotros no estamos tampoco todos dispuestos a pagar siempre por esos servicios privados, lo cual conlleva que no existe ese incentivo, ¿no? Por esa oferta de bienes sociales, digámoslo así, o de inversiones económicas de alta envergadura que puedan ser significativos a esas partes y que conllevan que el Estado planifique su gasto como tal, su inversión en el sentido de brindar estos servicios. Transportes privados y públicos, como mencionaba Luis, infraestructura en carreteras que mencionaba Cristian, y los aspectos de salud que ya platicábamos anteriormente. Cada uno de ellos lleva atado a cómo se van a percibir a partir de esa necesidad y de que no existe la capacidad de pago por cada uno de los agentes individuales. Para ello, el Estado o la economía suele organizarse en distintos sistemas económicos que nuevamente estoy seguro que ustedes ya conocen. Que si mañana o el martes les decido hacer un examen de esto, sé que ustedes sacan 5 de 5 o 10 de 10 perfectamente, ¿verdad? Pero entendemos entonces de que existen ciertos tipos de sistemas económicos. El primero de ellos es la economía tradicional, un sistema económico muy vago, antiguo, basado en tradiciones y costumbres, donde un papel importante era desempeñado precisamente por esas costumbres para la creación, el intercambio y la distribución. También radicaba en ello un uso extendido de la mano de obra, de los trabajos manuales como tal. Eso era más exhaustivo el uso de este factor productivo que otros que podemos encontrar. El trabajo manual, vemos, predomina en todos los sectores de una economía, cuando es una economía tradicional. Se caracteriza por una economía de subsistencia, desarrollo lento o nulo de técnicas y tecnologías de producción, amplio desarrollo del intercambio de bienes y servicios sin dinero, un papel insignificante del empresariado, la prevalencia de tradiciones y costumbres, trabajo continuo, trabajo conjunto, de los sujetos económicos. Las peculiaridades religiosas culturales tienen una importancia capital en la actividad económica. Si bien en Guatemala este sistema económico no es el que predomina, quienes han tenido la oportunidad de ir al interior del país podrán reconocer que estas características económicas sí son percibidas en algunas partes de la población. Existen lugares en Guatemala donde estos aspectos son determinantes en las maneras de producir, primordialmente en el sector agrícola, y en aquellos lugares donde los niveles de pobreza tienen una mayor intensidad. Son percibidos con mayor incidencia que en otros lados, donde las economías pueden tener un aspecto más evolucionado.
Tenemos también la economía dirigida, también llamada planificada, de mando estatal o directiva, que es un sistema en el que casi todos los recursos económicos son propiedad del Estado y la economía se gestiona mediante un plan estatal. Seguro que ustedes han escuchado de economías que te presentan estas características o bien este tipo de sistema económico. En estas encontramos características como el hecho de que todas las decisiones económicas se toman por medio de autoridades estatales, mediante una planificación centralizada, es decir, cada empresa tiene un plan de producción y decide qué producir y cuánto producir. Los productores no pueden decidir qué producir, no tienen interés entonces en mejorar esa eficiencia en la producción. Tenemos prevalencia de la propiedad estatal en prácticamente todos los medios de producción. Todas las empresas se gestionan desde un único centro y el Estado controla totalmente la producción, la distribución y la posibilidad de escasez de productos básicos. Estas características vamos a encontrar. Una consulta de los que estaban pidiendo acceso en el grupo, ¿ya todos accedieron o saben ustedes que alguien falte? Michelle Enríquez, ya está. Y tengo otra persona. ¿Ya? Ok. Tenemos también economía de mercado. Es un sistema que se basa en los principios de la libre empresa, la competencia y relaciones contractuales entre entidades comerciales. Una economía de mercado, la intervención del Estado en la actividad económica es limitada. No por eso significa que sea nula. Si bien es limitada, es porque se limita a los aspectos que mencionábamos anteriormente sobre las necesidades sociales, aquellos bienes y servicios sociales que alguien debe producir y que no suelen ser rentables para la empresa privada. Encontramos algunas características como la libre decisión de las cuestiones económicas básicas sobre la base del mecanismo de oferta y demanda, un mercado orientado a compradores, sujetos económicos que realizan actividades en función de intereses económicos personales, la prevalencia de la propiedad privada, una competencia libre, una elección independiente de productores, proveedores de materia prima y compradores. Normalmente la economía de mercado se desarrolla de manera cíclica, con altibajos, como ustedes seguramente lo estarán viendo en su curso de ciclos económicos, y una intervención limitada del gobierno en la actividad económica. Si bien va a intervenir, no lo va a hacer en gran medida. Va a permitir que de alguna manera ciertos aspectos se vayan desarrollando naturalmente y se vayan equilibrando de la misma forma. Sí, pero siempre habrá una participación estatal, aun cuando sea mínima. Tenemos también la economía mixta. En la economía mixta encontramos un sistema que combina elementos de diferentes sistemas económicos. En ella, el Estado y el sector privado desempeñan un papel importante en la producción, distribución, intercambio y consumo de todos los recursos y bienes materiales. ¿Qué características encontramos acá? Pues que a menudo es una combinación de dos mecanismos de regulación, el mercado y el gobierno. La presencia de un sector económico privado y otro público, la combinación de las motivaciones de los empresarios privados con las tareas de importancia social en la economía, es decir, la participación del gobierno en provisión de prestaciones sociales. Con base a lo que hemos visto, ¿cuál consideran ustedes que es el sistema económico predominante en Guatemala? Yo diría que es el mixto. La mixta, ok. ¿Quién más? José Gómez también dice que es mixto. Si usted mal, Camilo fue quien dijo que era mixto, ¿no? Tiene.
A ver, ¿quién más? Lo bueno es que aquí voy identificando a los que no hablan para que en la clase presencial ya sé contra quiénes ir. Mixto también, dice Augusto, pero más presencia del gobierno. Ah, ok, esa intervención de Augusto nos va a dar un tema de qué hablar. María José también dice mixto, Heiser mixto, Gary mixto. Dafne también, ok, vamos que existe un patrón en... ¿Podría ser la tradicional, Lick? Como les hacía mención, existen lugares en Guatemala donde sí se presentan ciertas características. No podemos definir que el sistema económico como tal se da en ese tipo de economía, porque en su mayoría sí tiende a predominar la economía mixta. No obstante, sí hay características que podemos encontrar de la economía tradicional en partes del país. Por ejemplo, una buena proporción de la población vive de la agricultura de subsistencia, es decir, que producen sus propios alimentos y con mucha certeza tienden a hacer intercambios con otros agricultores cercanos para poder acceder a un mayor grupo de bienes y servicios. ¿Por qué? No necesariamente cuentan con espacios de esparcimiento o grandes parcelas productivas para poder tener cultivos de arroz, frijol, maíz o bien decirlo, cultivos diversificados o de hortalizas, por lo que muchas veces tienden a hacer o pequeños monocultivos que les propicien el intercambio, o bien una cierta gama de cultivos que puedan producir y consumir para su subsistencia. De eso también deriva el hecho de que seamos uno de los países con mayores índices de nutrición o de inseguridad alimentaria. Hay aspectos que nos definen por quienes somos. En eso tiene mucho que ver eso. Pero sí, como la mayoría de ustedes hacía mención, lo que predomina es una economía mixta. Ahora bien, antes de hablar de esto, Augusto dijo un comentario que me parece curioso y que es importante discutir. Que dice, pero con más presencia del gobierno. Entonces, no sé si tiene micrófono para hablar Augusto, pero me gustaría escucharlo, o bien puede escribirlo y yo lo leo acá. ¿A qué nos referimos con esa parte? Le voy a hablar, licenciado. Lo que pasa es de que yo veo, por ejemplo, así como en los puertos, predomina Sí. más el sector público, ¿verdad? Creo que la mayor parte de grúas son del gobierno. Si no tengo entendido, solo una hay del sector privado ahí. En cuestiones de carreteras, a excepción ahora de la VAS, pero la mayor parte de carreteras abiertas, tanto principales como vecinales, es el gobierno el que las introduce, ¿verdad? Y como dice usted, rara vez es el pueblo como tal o los pobladores como tal que logran hacer su carretera, pavimentarla, ¿verdad? Tal vez en el sector de infraestructura, ¿verdad? El aeropuerto, yo tengo entendido que hay un proyecto de poner uno en Retaruleu por parte del IRTRA, pero no se ha concretado, no sé si ya ha habido avances, pero pues la mayor parte de aeródromos a nivel nacional, incluido la Aurora, son del Estado, ¿verdad? Tal vez solo me atrevería a decirle que en educación, salud, hay más inversión del área pública, del área privada que lo público, ¿verdad? Pero pues Más esa es mi inversión, ¿en percepción. qué sentido? Se ve que hay más colegios privados, por ejemplo, ¿verdad? Que ofertan que institutos, ¿verdad? De diversificado o de básicos. En salud, pues, bueno, solo aquí en la capital y creo que en Quetzaltenango he visto que hay un crecimiento bastante grande de cuestiones de hospitales privados, clínicas, etcétera. Más no así en el resto de áreas de departamentos, ¿verdad? Pues por eso digo que es mixta, pero es un poquito más con inversión pública. Ok. Sí. Tiene puntos válidos, pero vamos a dejar que alguien más opine de sus compañeros. No sé quién más quiere opinar antes de que abordemos el tema. ¿Quién más se anima? ¿Quién más no quiere ser perseguido en la clase presencial?
Veo muchos candidatos que quieren ser preguntados en la presencialidad. ¿Puedo comentar yo? Por favor. Pienso que los proyectos que se mencionaron han sido proyectos antiguos que tal vez se hicieron con fondos gubernamentales, pero hace 30, 50 años. Pienso que en las últimas décadas ha cambiado la forma en que los proyectos se han manejado y se han manejado más proyectos privados hoy en día. Ok. Es importante que establezcamos que el sistema económico no solo se entiende a partir de las inversiones en infraestructura, las cosas que estamos platicando, sino de toda una economía general. Estoy seguro que ustedes han evaluado en algún momento cuál es el PIB de nuestro país. Entonces me permito preguntarles, ¿alguno sabe cuál es el porcentaje estimado, no exacto, de la participación del gasto gubernamental en ese PIB? No sé qué porcentaje es. ¿No? La carga tributaria sí es como el 11, pero eso no es necesariamente la inversión del Estado en el porcentaje del PIB. Va a tener su primera tarea es que para el día martes ustedes van a conocer cuál es el porcentaje del PIB del año pasado que se destinó a gasto de gobierno. Y eso nos va a permitir abrir un poco más la discusión sobre el tema. No obstante, se los puedo adelantar, es mucho menos el gasto público que la inversión privada. Por eso es que si bien hablamos de una economía mixta, donde existe una alta presencia del sector público, la mayoría de recursos son generados por el sector privado. El sector público lo que hace es invertir en todos aquellos bienes y servicios que sí hacían mención asertivamente ustedes. Principalmente Augusto hacía mención a varios aspectos que por su naturaleza no tienden a ser atractivos para el sector privado, o bien no es permitido por el sector público, porque tocaron dos puntos puntuales: los puertos y aeropuertos. En el caso de los puertos, es verdad que existe un cierto monopolio de parte del sector público para controlar los accesos que se puedan tener de mercaderías por medio de esos aspectos. Esto pues con una finalidad que es tener un mayor control aduanero y tributario de qué es lo que se está ingresando al mercado o bien que también está saliendo. Y en el caso de los aeropuertos, sí es un tema más particular. Es complicado entender la decisión de no permitir una concesión al aeropuerto, porque realmente sí tendríamos mejoras en la prestación del servicio. De lo que mencionaba del aeropuerto de Rotauleo, lo que yo sabía era que el aeródromo no llenó los requisitos necesarios para poder ser habilitado a un sector privado. E igualmente los aeródromos, aunque aún así sean bajo una inversión privada, sí tienen cierto control por medio de aeronáutica civil. Aparte de eso, ustedes sabrán pues que en nuestro país existen unas cuantas pistas clandestinas. No vamos a decir dónde están, pero sí existen algún número significativo de ellas. Esto se debe a que existe una necesidad de ello, no solamente para cosas ilícitas, sino porque también algunos espacios propician que existan algunos puntos de aterrizaje. Cada vez es un poco más, no quisiera decir común, pero se ve más el que algunas personas tienen acceso a servicios como lo es un avión, un helicóptero, que no necesariamente eran tan comunes antes. No discutiremos las maneras en que lo han generado, eso no se atañe al curso, pero sí encontramos más estos aspectos, cómo van evolucionando.
Lo mismo con temas de educación. Y ahí Augusto hacía mención de un punto muy clave. Y es que sí, si bien es el sector público el que mayor invierte en educación o tiene más estudiantes a nivel nacional registrados, porque estamos hablando de 3.4 millones de estudiantes en el sector público contra 1.1 en el sector privado, en el nivel medio y diversificado sí predomina el sector privado. No existe una oferta significativa de estos servicios educativos en el sector público. Y esto se debe a que en su naturaleza es un poco complicado establecer que todos tengan acceso a educación. No solo por lo difícil que es brindar los servicios, sino por lo que conlleva tener a profesionales dedicados a ese sector educativo en particular, a ese nivel educativo. Por ejemplo, en el sector primario, normalmente se necesitan maestros que están graduados en cada uno de los cursos que van a dar. No tienen una especificidad en lo que van a estudiar. Sí se pueden preparar para ello, pero no necesariamente lo exige el currículo nacional base. No obstante, para temas de los niveles de básico y diversificado, sí se exigen ciertas especialidades, que no necesariamente es que estemos produciendo en Guatemala una oferta de profesionales en educación que sea vasta. Muchos son limitados y algunos de ellos tampoco encuentran el espacio para acceder a ese servicio educativo. O bien tampoco ven la motivación, porque no les voy a decir que un maestro gana mal, porque sí se conozco de primera mano que en el sector privado paga mucho peor que en el sector público, el sector educativo, pero tampoco es que existe una motivación mayor por ello, porque encontramos otros problemas, como lo es el hecho de que en lugares del interior a muchas familias les es más rentable que las personas en esos grupos etarios, hablamos de 12 a 18 años, se dediquen a actividades productivas y no necesariamente van buscando el que puedan acceder a los servicios de educación. No es el fin primordial que estudien. El fin primordial es que se generen ingresos. Y la realidad es esa. ¿Por qué buscan eso? Porque no tienen los ingresos, no tienen una capacidad productiva para comer, tener ropa, tener hogar, tener acceso a servicios, contar con algunas circunstancias que son necesarias para alcanzar ciertos niveles de bienestar, pero que no necesariamente se encuentran al alcance de cualquier persona, ni en todo momento. Entonces sí, hay una necesidad del servicio educativo, pero que no es rentable dentro de ese ámbito, ni para el sector público, ni exigido por el sector privado. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta lo que tenemos por el momento? ¿Se anotaron toda su tarea? Ninguna duda, Rick. Perfecto. Le voy a poner una tarea mayor. Si no mal recuerdo, están numerados de 1, 2, 3 y 4. Luis me corregirá si había un número más, pero creo que eran 1, 2, 3 y 4. De ser el caso, le vamos a dar a los que son el grupo 1 la tarea de buscar el gasto en educación por parte del sector público. ¿Cuánto es ese monto el año pasado? Al grupo 2 le vamos a dar el sector salud. Al grupo 3 le vamos a dar el sector de alimentación, ganadería y prácticamente agricultura, le vamos a dar el MAGA. Y el cuarto le vamos a dar defensa, gasto en seguridad. Licenciado, aquí son 5 grupos. 5 grupos, ok. Bueno, el quinto grupo le vamos a dar entonces que nos investigue un poco de cuánto es la inversión en infraestructura económica en el país. Esto, pues, como tip, deben de buscar el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones. Entonces, esa tarea tenemos el martes. Vamos a discutir un poco sobre eso. Y vamos a empezar a plantear en qué es que se distribuye esa planificación económica del país como tal. ¿Alguna duda?
¿Cómo sería el tema a investigar? Dick, perdone. Básicamente tienen que investigar 2 puntos. El primero, ¿cuál es el porcentaje que representa el gasto de gobierno dentro del PIB? Esa estadística la encuentran en el Banco de Guatemala. Y como punto 2, según el grupo en que les hubiera tocado en la primera sesión que tuvimos, tendríamos el grupo 1 educación, el grupo 2 salud, el grupo 3 ganadería, agricultura y alimentación, el grupo 4 seguridad, seguridad, y ahí voy a dejar que depende cómo lo entiendan. Y el grupo 5 le dejaremos la infraestructura. Veo que algunos no tienen grupo. Si no estoy mal, ya teníamos planteado un tema para eso. Los que no tengan grupo, manden un mensaje al grupo de WhatsApp. No sé si todos están ya en el grupo de WhatsApp. Si es así, manden un mensaje en este momento. En el orden en que vayan entrando esos mensajes, así se les van a ir asignando a los grupos. Entonces, si ya tienen acceso al grupo de WhatsApp, lo pueden hacer en este momento. Caso contrario, me pueden escribir a mí, a mi número personal, que es 5511-2048. ¿Verdad? Y pongan ahí, yo no tengo grupo. Automáticamente con Luis vamos a estarles enviando a qué grupo se van a incorporar, pero ya saben qué tarea es la que tienen. El día martes, si finalmente se define la presencialidad o no, lo discutiríamos en clase, si no, pues lo haremos por esta vía y les voy a estar indicando qué persona del grupo lo va a abordar. No necesariamente va a ser quien quiera participar, sino alguien que podamos escoger. Entonces, ¿estamos claros todos con eso? ¿Sí? Vamos a investigarlo en grupo y solo lo leemos ya. Sí, no tienen que presentar un trabajo ni nada. No, solo tienen que saber el dato. Se pueden coordinar, super. ¿Verdad? Si solo una persona del grupo quiere hacerlo y se los pasa a todos, no tengo problema con eso. Es como se organiza el grupo. Super. Dijo el porcentaje y ¿qué era la segunda cosa que teníamos que investigar? El gasto de cada uno de los rubros. Ya ahorita en los mensajes Luis nos hizo favor de colocarlo. O sea, la cantidad y el porcentaje del PIB. No, en el primer punto que van a investigar es el porcentaje de representación que tiene el gasto de gobierno dentro del PIB nacional. Y el segundo punto es cuál es el gasto que se realizó en el rubro que les hayamos designado. Si fue educación, salud, el que les haya tocado. Gracias. Perfecto. ¿Alguna duda, alguien más? El licenciado, buenas tardes, dijo el gasto de la institución que nos gubernamental que nos tocó, pero para el año 2024, ¿verdad? 2024, correcto. Okay, muy bien, gracias. Ambos datos para el 2024. Si por alguna razón el Vanguard se ha atrasado en publicar el porcentaje, lo pueden ver de años anteriores. Solo me indican qué año fue el que vieron, ¿verdad? Perdón, licenciado, la asistencia no deja registrar, disculpe. Sí, yo la asistencia la mandé a las 6 de la tarde y se cerraba a las 6:25. Ahorita se las voy a habilitar otra vez. Ok, se los vamos a agradecer por esta ocasión. Procuremos que por lo menos ingresemos un poco antes al curso, por favor. Y si no, procuremos una muy grande participación, porque entiendo que a veces no es posible llegar a tiempo, pero entonces procuren que los minutos que están en clase sean de mucha participación para que los tomemos en cuenta. O sea que siempre a las 6:25 va a cerrar la asistencia. Es probable. Ok. Ok, pues.
como se había saturado el chat de respuestas, o sea, se quedó hasta arriba, ni en cuenta que habían mandado el link de asistencia. Ok, casi que siempre vamos a tratar de publicarlo a las 6 de la tarde. Para que lo tengan en cuenta ustedes también. A esa hora vayan buscando el chat para que no se nos vaya perdiendo. Y tipo 5:30 vamos a tratar de estar ingresando. Igual ya vemos aquí Luis nos está colocando que nos va a enviar los grupos al chat de WhatsApp, imagino yo, para que cada uno conozca en dónde están. Los que no, como se les hizo mención, envíen un mensaje al WhatsApp y se les va a integrar a un grupo y se les informará cuál es el grupo asignado. No. Y continuando con la sesión, pues encontramos que el papel del Estado en una economía mixta, pues sí es fundamental, dado que proporciona un marco legal para la economía, fomenta la competencia, redistribuye la renta, reduce el desempleo, la inflación, estimula el desarrollo económico, apoya a las empresas del sector público invirtiendo en educación, sanidad, ciencia, cultura y otros. De ello también pues encontramos que existen los recursos económicos. Nuevamente, estoy seguro que ustedes ya los conocen perfectamente y esto es solo una retroalimentación para que podamos entrar de lleno a lo que es planificación económica. En ahí encontramos pues entonces el tierra, trabajo, capital y la capacidad empresarial. La tierra, representada por el recurso natural que es utilizado en la producción, suele incluir suelos y todo lo que proviene de la naturaleza, como minerales, agua, vegetación, etc. Existen dos aspectos importantes en este recurso económico, que son los recursos naturales y el medio ambiente. El primero refiere a los elementos de la naturaleza que son útiles para satisfacer necesidades humanas, como agua, suelo y minerales. El segundo, al conjunto de factores naturales y sociales y culturales que rodean y afectan a los seres vivos. También encontramos el trabajo, que no es más que la mano de obra o recurso humano que contribuyen a la producción de bienes y desempeñan un papel esencial en la prestación de servicios. Por lo general poseen algún tipo de educación y habilidades. Los recursos humanos también son capaces de adaptarse porque son un factor dinámico en la producción. Y eso es un aspecto importante de este recurso humano que debemos tener en consideración. Encontramos también el capital, que son recursos que contribuyen al proceso de producción de otros bienes. Por tanto, el capital económico se puede diferenciar del capital financiero, siendo el segundo el que refiere al dinero como tal en un sentido amplio, que si bien no contribuye al proceso de producción, es esencial para que se tomen decisiones respecto a la actividad económica. Por último, encontramos la capacidad empresarial, que no es más que la habilidad para organizar y combinar los otros recursos económicos, asumir riesgos y tomar decisiones para crear y gestionar una empresa. ¿Qué características encontramos en esos recursos económicos? Uno, que la oferta es limitada. Esa es una naturaleza esencial de entender en economía. Los recursos son escasos frente a una cantidad de deseos o necesidades que son ilimitados. Luego, que los recursos tienen usos alternativos, y es que se puede utilizar un recurso para un fin o para otro, y esto necesariamente impide que pueda ser usado en ambos. Debe tomarse una decisión sobre en qué se va a destinar una proporción de ese recurso. También entendemos de que tienen un costo. Todo recurso tiene un costo monetario o de oportunidad. Y que son productivos. Tienen una característica de productividad que, dependiendo de la calidad y la cantidad de recursos empleados, puede tener más o menos productividad. Esto nos entiende que habíamos a volver a un concepto que hablamos al principio, que es la escasez. La escasez es el problema económico básico. Debido a la escasez, los recursos deben asignarse entre fines que compiten entre sí. Eso es algo fundamental a entender. Luego, que los recursos sean escasos significa que no puede satisfacerse todos los distintos bienes. No se pueden atender todas las necesidades, porque los deseos son infinitos
mientras que, como hemos hablado, los recursos son escasos. Esto da lugar al concepto que conocemos como costo de oportunidad. Los recursos económicos son esenciales para el funcionamiento de cualquier economía, ya que sus insumos utilizados para producir bienes y servicios satisfacen deseos y necesidades en una persona. La disponibilidad y el uso eficiente de los recursos pueden tener un impacto significativo en el crecimiento económico, en el empleo y en el nivel de vida que entenderemos como es bienestar. Nuevamente, la importancia de estos recursos económicos, y es algo que necesito que ustedes tengan en cuenta para el curso, es que son limitados, lo que genera escasez y obliga a las sociedades a decidir cómo asignarlos eficientemente. En ello encontramos que existe la economía positiva y la economía normativa también. La economía positiva se define como el estudio de fenómenos y eventos económicos a medida que ocurren. Naturalmente es objetiva y se centra en los hechos que han sucedido. No hace juicios de valor, por lo cual simplemente describe lo que sucede. Se basa en datos reales y no se preocupa por lo que debería ser. Entonces, encontramos que la economía positiva se define porque tiene juicio de valor, clasifica políticas, analiza causas y efectos, ve comportamientos económicos, opciones y descripciones, equilibrio de precios y cantidades. Todo esto basado en datos reales, en hechos que suceden en una realidad económica y no en lo que se supone que debería de ser de forma teórica. Esta economía positiva es importante porque se encuentra estrechamente ligada a la economía normativa, dado que ambas son la base para formular políticas en materia económica, políticas que naturalmente son llevadas a cabo o ejecutadas por el sector público. Su impacto es que presenta un fuerte impacto en muchos niveles, ya que sus estudios y conclusiones permiten tomar acciones que sirven para el presente y para el futuro. De ahí que exista la economía como positiva para dar una base real de tipo científico y precisa a las personas, empresas y al gobierno para tomar decisiones de acuerdo al estudio de variables económicas. Y es que esta información que brinda la economía positiva es la base de la planificación económica. No obstante, también la economía normativa tiene un papel importante, y es que encontramos que en su perspectiva económica se basa en valores y opiniones, se ocupa de emitir juicios sobre cómo debería ser la economía. A menudo hace recomendaciones de política social, y es que se basa en esa teoría para establecer cómo, bajo simulacros o supuestos, podemos entender que una política o programa social puede afectar de manera positiva a la vida de una persona. ¿Sí? Basados en esa teoría es que encontramos cómo va a funcionar. De eso entonces tenemos que la economía positiva describe fenómenos económicos, mientras que la economía normativa guía decisiones económicas. En su enfoque, la economía positiva ve cómo funcionan las cosas y la economía normativa se centra en qué debe hacerse. La naturaleza de la economía positiva es que es objetiva y basada en la realidad. La economía normativa, subjetiva y basada en juicios de valor. Las afirmaciones de la economía positiva son comprobables y verificables, mientras que en la economía normativa son basadas en opiniones. La conjunción de ambas es lo que finalmente conlleva a la toma de decisiones, por tanto es que estos aspectos son importantes. Estos eran los puntos que teníamos para abordar el día de hoy. Qué bueno que nos dio tiempo para todos y cada uno de ellos. No sé si tienen dudas al respecto. De momento. El que usted va a crear los grupos de WhatsApp para cada uno de los grupos. De cada uno de los grupos, ¿a qué nos referimos? Porque por salones ya he creado 2 grupos de WhatsApp. Sí, para grupo 1, 2, 3, 4, 5. Ya no, ahí sí, ustedes organícense sin problema. Pueden ponerse de acuerdo.
Mejor si alguno tiene la iniciativa, porque estoy seguro que en el primer día no se tomaron el tiempo para hablar de eso. Entonces, si alguien tiene la iniciativa y sabe su grupo y quiere crear un grupo y ponerlo en el grupo que tenemos de clase, puede mandar el acceso para que se puedan incorporarlo de su grupo. Y si no, pues si algunos ya se conocen, que puedan ponerse de acuerdo y coordinar de otra forma. Porque si no, no creo que en lo que les pasemos van a estar los números de teléfono. Y si mucho estarán los nombres. Pero igual pueden ir preguntando en el grupo. ¿Cómo se agregó Gary al grupo 1? Ok. No, sí es un inconveniente. Vamos a agregarlo a un grupo según sea el orden en que se vaya considerando, porque el objetivo, como hablamos en el curso, es que ustedes tengan a bien compartir con más personas y empezar a trabajar con grupos distintos, no solamente con aquellos con los que han trabajado habitualmente. Entonces, Gary, no sé si ya está en el grupo de WhatsApp de toda la clase, pero si está, puede escribir ahí y con gusto lo vamos a integrar al grupo que corresponda. Sí, Gary, creo que tú nos has mandado tus datos a WhatsApp, ¿verdad? Podrías mandar como tu nombre y carnet, así te asignamos un grupo y ya tal vez unos máximo unos 10 minutos, yo les comparto los listados ya con las 2 personas que ahorita mandaron sus datos para que ya tengan como todos tengan como los integrantes de cada uno de los grupos, de los 5 grupos. Perfecto. ¿Alguna duda, comentario, compañeros? ¿Algo que quieran abordar? ¿Consejos, sugerencias, desacuerdos con el inicio de la clase en el horario? Porque vi que muchos se conectaron hasta que les puse el mensaje. Sí, Augusto. Licenciado, una consulta para ir previendo la lectura de temas de cara al parcial. ¿Va a venir conforme a algún libro base o va a ser en base a sus diapositivas o cómo se va a tratar esta parte? Como les había comentado en la sesión anterior, lo voy a repetir porque sé que hay unos que no estuvieron. Yo les tengo las bibliografías que están en el curso y las pueden leer si ustedes gustan leerlas, yo no tengo problema. Habrán algunas lecturas particulares que sí se les van a dejar. Para lo demás, yo les recomendaría prestar un poco más de atención a las diapositivas y a lo que se menciona en clase. En el caso particular de mi persona, los exámenes suelen venir de eso. Entonces, podrían enfocarse en eso para no tener que leer todos los libros, porque si son casi 37 bibliografías. Pero si ustedes gustan leerlos, están disponibles también, no hay ningún problema. No sé si eso solventa su duda. Sí, licenciado, muy amable, gracias. Perfecto. Ahí preguntaron por Classroom League. Sí. Si hay un Classroom, les vamos a mandar al grupo de WhatsApp, si es que ya están integrados todos, el código QR para entrar. Si alguien le tomó foto, igual lo puede compartir, no hay problema. Y ahí vamos a estar subiendo. Por el momento no hemos subido nada. Estamos a la expectativa de qué pasaba con el curso. Pero ya con decisiones más formales de parte de las autoridades, estaremos ya subiendo las diapositivas conforme las sesiones que van avanzando. No soy partidario de subirles con anticipación todas, porque después ya no se conectan a las sesiones. Y eso lo sé porque era experiencia personal. Entonces, para evitar eso, vamos a procurar que sea hasta sesión vencida. Bueno, si no hay más dudas, yo solo les voy a pedir que pongan toda su cámara un minutito para que podamos tomar una pequeña captura. En el caso que alguno no pueda, pues también se va a entender, pero sí, mejor si pudieran hacerlo todos.
Fuck. Parecen 23 personas. Asumo que hay menos porque hay varios que están duplicados, ¿no? Pero vamos a ir tomando foto por foto para que sonrían. No quienes serían enojados. Ahí estamos todos. Bueno, compañeros, para mí ha sido un gusto compartir con ustedes esta sesión. Espero que se encuentren bien y que en el pasar de los días, pues, esta actividad sísmica que estamos viviendo también vaya cesando. Igualmente, pues recomendarles que estén previendo las medidas de emergencia pertinentes, mantengan su mochilita de 2 horas y siempre cuídense. ¿Sí? Un gusto haberlos visto.